29, Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Buenos días. Gracias por la invitación. Dentro de las 2.800 subpartidas a las que se impuso una sobretasa, ¿ustedes creen que se debe tomar correctivos? ¿Cuáles son los productos a los que el sector industrial considera importantes para su producción y están sujetos ahora a esta nueva sobretasa ad valorem? Gracias, Stephanie. Hay que estar conscientes de que el contexto macroeconómico ha obligado al gobierno nacional a tomar una medida de esta naturaleza, medida que, debo ser enfático en señalar, no ha sido solicitada por el sector industrial, por el sector empresarial. En el contexto de su pregunta, hay varios insumos, materias primas y bienes de capital que deben ser revisados para no generar un efecto contrario en la actividad productiva. Nos ha llamado mucho la atención, por ejemplo, el caso de los camiones que tienen un sobrecargo del 45% y que son una actividad consustancial a la logística y a todo el desarrollo productivo en las diferentes actividades empresariales, comerciales, industriales, etcétera. En la parte industrial hay algunos insumos relacionados con el sector alimenticio, por ejemplo, proteínas de soya que tienen también un sobrecargo elevado, algunos insumos que están relacionados con la industria farmacéutica, por ejemplo, con el suero oral, que son insumos que se deben importar porque las condiciones específicas de las necesidades que requiere el aparato productivo son de tal nivel que no se encuentra una producción sustituta en el país. Y así hay una serie de productos. Nosotros presentamos a las autoridades en el diálogo previo a la implementación de la medida cerca de 2.600 productos que deberían ser excluidos, insumos, materias primas y bienes de capital. De eso se acogieron cerca de 2.000 productos. Porque el ministro de Comercio dijo que el tema de las listas de los productos a los que se puso una sobretasa fue un trabajo también con los representantes de los gremios. El ministro dijo que los empresarios habían expresado sus diferencias, pero que finalmente coincidieron en que hay que proteger el aparato productivo nacional. ¿Usted también estaba en esa reunión? Tuvimos varios diálogos, tal vez pudieron haber sido mucho más dilatados para tener una revisión más profunda de lo que se intentaba implementar. En estas conversaciones no tuvimos acceso al listado, sino más bien hicimos un ejercicio inverso. Nosotros presentamos un listado de cerca de 2.600 productos y sobre esa base se nos hizo conocer que 2.000 de ellos no iban a ser incluidos en la medida. Pero en estos 600 que han quedado y en la medida en que vamos revisando ya el impacto de la salvaguardia, observamos que hay bienes que deben ser excluidos para que no tengan un efecto productivo. Y le decía Stephanie que nosotros no hemos solicitado esta medida como un mecanismo de desarrollo productivo. Eso tiene que estar claro porque las opciones que nosotros presentamos son las 37 propuestas al presidente de la República y que están relacionadas justamente con un tejido productivo más fuerte, con una apertura hacia mercados mucho más dinámicos para el país y con atracción de inversión extranjera directa. Sabemos que eso es un trabajo de mediano y largo plazo, sin duda, pero hay que empezar hoy porque la previsión del precio del petróleo, todos los expertos lo han anunciado, no es la más favorable en los siguientes meses. Ok, ahora lo que sí ocurre es que con las medidas que ya tomó el gobierno, la justificación ha sido que en los productos o las subpartidas donde se ha fijado esta sobretasa que va del 5 al 45% en unos casos, es en los que pueden ser reemplazados en la industria nacional. Hoy por hoy, ¿ustedes están realmente preparados para abastecer esa demanda? ¿Han hecho ya un análisis minucioso de los productos que en efecto la industria nacional sí va a poder sustituir, pero cuáles no? La industria nacional, Stephanie, está preparada para continuar aportando con bienes de calidad a los consumidores ecuatorianos. Ya la sustitución per se va a depender de una serie de factores y circunstancias que no son decisión exclusiva de la empresa. Por ejemplo, las economías de escala, por ejemplo, el abastecimiento de grandes órdenes a nivel internacional que se requieren para dar mayor eficiencia a la producción. Y sobre todo, Stephanie, aquí hay que tener muy en claro lo siguiente. El día de hoy, la estructura productiva local es una estructura productiva distinta a la de la década 70, de los 60, en la cual el industrial era 100% productora, importaba sus materias primas y el comerciante 100% comerciante. Hoy hay una gama de tejido productivo que le permite al sector empresarial dar un portafolio más completo para sus consumidores. Por ejemplo,
un productor local puede complementar su portafolio de producto con algunas importaciones. ¿Para qué? Para garantizarle un mayor nivel de productos al consumidor, en términos de costo, en términos de calidad y en términos también de diversificación. Nosotros como sector industrial, sin lugar a duda, vamos a hacer todo el esfuerzo, estamos para apostarle al país, ese es nuestro rol y ese mensaje también hemos llevado en términos de que la necesidad de que exista más inversión privada es justamente en lo que tenemos que enfocarnos y trabajar con el Claro, yo le preguntaba un público. poco porque ayer escuchábamos, por ejemplo, al ministro de Educación pedir a la empresa que produce útiles escolares que deben aumentar su capacidad productiva para poder abastecer el mercado, una vez que se impuso una sobretasa de 45% para algunos útiles escolares que son importados. Y lo que se dijo es que acá hay buena calidad, que todo se produce en Ecuador, que se necesita esta mayor capacidad de producción. La pregunta es, si saben que esta medida en teoría va a durar 15 meses, ¿pueden invertir las empresas en aumentar, por ejemplo, su capacidad de producción si en 15 meses, en teoría, otra vez vuelven a tener competencia, a cambiar las reglas de juego o eliminan las sobretasas? Stephanie, esto no puede ser tomado como un aspecto en blanco o en negro. Hay una serie de matices alrededor. Y lo que usted ha señalado es correcto. ¿Qué va a pasar con el empresario que hoy genere un fuerte nivel de inversión y que tenga que luego verse afectado por una decisión distinta a la que vive actualmente? Entonces, por eso nosotros insistimos, Stephanie, en que el mejor mecanismo para desarrollar la producción local, para fomentar la industria, es a través de la competitividad y la productividad. No niego, Stephanie, que esto abrirá la puerta para algunas industrias que puedan incrementar su capacidad productiva o que hayan tenido una capacidad ociosa o capacidad subutilizada. Pero eso, bajo ningún concepto, puede ser la base para el desarrollo productivo y para la industrialización del país. Los problemas y las demandas del sector empresarial y las propuestas también van por otra vía. Y en ese contexto nos parece importante las decisiones que ha tomado el gobierno en relación a abrir un espacio para fomentar las exportaciones a través del drawback automático, por ejemplo, pero también necesitamos trabajar mucho en las mesas que se han instalado con el Consejo Consultivo de la Producción, en temas laborales, tributarios, normativos, de comercio ilegal. Hay que estar muy pendientes de los efectos colaterales. De ir a eso también, a analizar lo que más preocupa y es el consumidor. Es decir, lamentablemente lo que el consumidor no quiere es que, si es que hay menor oferta, es decir, menos productos, esté más alto el precio, que termine ocurriendo que como hay menos competencia, menos productos o variedades para ofrecer, lo que haya termine costando más y el usuario sea, como en el mayor de los casos, el que pague los platos rotos. ¿No se puede producir ese efecto a menor oferta? Aquí hay que estar conscientes de que va a haber una serie de efectos colaterales. Y sin lugar a dudas, uno de los mecanismos de ajuste de esos efectos colaterales va a estar en el precio. Lo que sí hay que tener claro es que esa afectación en el precio de algunos productos va a ser diversa. No podemos señalar que va a haber una afectación de 45% en todos los productos. Hay algunos productos que van a ser afectados con un 45% de incremento, muchos de ellos importados. La producción local puede abastecer o complementar aquello y en función del portafolio de productos de cada negocio se va a ver esta afectación y sin lugar a dudas va a haber un efecto en el precio, Stephanie. Eso es, de hecho, uno de los objetivos de la medida es reducir las importaciones. Se han medido las elasticidades de estos bienes y sobre esa base es que se toma la medida para que se reduzcan las importaciones. ¿A través de qué? Del efecto en precio. Nosotros hemos hecho un llamado a las autoridades y también hemos entregado un mensaje a los empresarios de mantener la calma, de no generar aspectos que puedan marcar nerviosismo en la ciudadanía y más bien aspiramos a que este tema de los precios sea una reacción natural del mercado y que por el contrario, Stephanie, y en esto también hay que ser muy claros, los controles que se hagan de precios no sean unos controles excesivos
ni que limiten la actividad empresarial, porque ese puede ser un efecto colateral grave. Y otro de los efectos, y lo que ocurre también de los efectos colaterales a los que usted se refiere, lo que ocurre también cuando se fijan o más impuestos o aranceles, en este caso sobre tasas, es que a la gente a veces no está dispuesta a pagar por un producto de menor calidad o pagar tanto más por un importado cuando cruzando la frontera está mucho más barato. Entonces, volvamos a lo que ya tanto se ha discutido, el contrabando. Es tan delicado este tema y lo reconocen así las autoridades que una de las mesas que han conformado también con ustedes después de la reunión con el presidente es para controlar el contrabando. Hay el riesgo de que haya distorsiones en el mercado, competencia desleal producto del contrabando que pasa en todas partes del mundo. ¿Qué se va a hacer sobre eso? Así es, Estefanía. Uno de los temas que se solicitó en la reunión al señor presidente el día 2 de marzo fue justamente conformar un comité interinstitucional. Primero, que a nivel público coordine todas las acciones en términos de seguridad, aduana, de tributario, y que a nivel del sector privado podamos entregar y compartir información que alimente esa capacidad de inteligencia para combatir este mal que no es de hoy, se va a incrementar en la actualidad. Y no solamente en términos de contrabando, sino toda la competencia desleal, la informalidad, la falsificación, es un mal que puede pasar mucha factura al sector empresarial que todos los días aporta con impuestos de innovación y que compite formalmente. Entonces, allí vamos a definir una serie de acciones que permitan, insisto, combatir no solo el contrabando, sino la subfacturación, la competencia desleal por falsificación. Hay una serie de mecanismos que hoy por hoy estos grupos de contrabando utilizan para afectar a la producción y al comercio legal y al país en general, porque se le resta recursos impositivos y también por la vía de aranceles, cuanto por la vía de impuesto al valor agregado. Richard Martínez, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, hoy en Contacto Directo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Esther. 7:40, una pausa y al volver, Mae Montaño, asambleísta nacional por el movimiento Creo, el pedido a la Corte Constitucional para que disponga la entrega de formularios del CNE para la consulta popular de acuerdo a dictámenes previos de la Corte. Ya regresamos, no se vayan.